Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 8. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Estamos ahí, ¿verdad? En capítulo 11. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que el viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Este es el tema número 14, hermanos, ya terminando casi el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y como tema es la recompensa de vivir en sabiduría y de ser generosos. Amén. Ese es el tema de hoy, la recompensa de vivir en sabiduría y de ser generosos. Son 8 versículos que vamos a abordar el día de hoy, que es el penúltimo tema que el Señor nos permite hablar el día de hoy. Amén. Bueno, en el tema pasado, hermanos, estuvimos hablando del daño que nos hace la necedad. No sé si se acuerdan del tema pasado, que estuvimos hablando acerca de eso, del daño que nos hace la necedad, donde a través de la Escritura vimos cómo Salomón, hermano, expuso 6 ejemplos. Esos 6 ejemplos son 6 oficios, donde si alguien no tiene destreza sobre esos oficios saldrá dañado, o sobre si alguien tiene destreza pero se descuida, va a ser dañado. Eso lo vimos desde el verso 2 hasta el verso 20 del capítulo 10, donde creemos, hermanos, que son temas que han sido bastante claros, ¿verdad? No sé si le han quedado claros los temas. Y si no, pues sería bueno que me preguntaras también acerca de los temas que hemos venido abordando. También, hermano, hemos hecho mención que Salomón ha venido hablando sobre el tema de la sabiduría desde el capítulo 6, donde ha dejado claro que esta vida sin Dios pues es vanidad. Esta vida sin Dios es vacío. Esta vida sin Dios no habrá satisfacción. Más bien habrá insatisfacción si no está Dios en la vida de nosotros, ya que Eclesiastés es un libro de cómo se ve la vida de alguien sin Dios. Casi es uno de los temas que ha venido abordando Salomón, cómo se ve la vida de alguien que es bendecido materialmente o que tiene abundancia material, pero no tiene a Dios. Hay insatisfacción. Desde el capítulo 6 en adelante, Salomón ha hecho un contraste entre la sabiduría y la necedad. Salomón ha expuesto que la necedad causa grandes males. Ha expuesto que la necedad daña, la necedad lastima, hiere, por lo tanto nos hace un llamado a caminar en sabiduría en este mundo pasajero y caído, ya que tenemos una vida corta, y eso lo hemos enfatizado muchas veces, porque de eso se trata este libro. Una vez que Salomón ya enfatizó la diferencia entre la sabiduría y la necedad, y que vivimos en un mundo caído y que debemos de andar en sabiduría porque los necios no van a acabar bien, el que anda en necedad no termina bien. Ahora Salomón en estos versos
que vamos a abordar, que son 8 versículos, nos expone la recompensa de vivir en sabiduría y de ser generosos. Ya que en los versos restantes, que es el último tema, que si Dios permite lo vamos a abordar el domingo, hermanos, Salomón, siendo ya un anciano, porque aquí es un anciano, aquí ya vemos otro Salomón, no como el que comenzó, ya es otro Salomón, le da unos consejos a los jóvenes y les dice que temer a Dios es lo único que tiene sentido en la vida. ¿De qué nos va a hablar ahora Salomón en estos versos, o la escritura en estos versos del capítulo 11, del 1 al 8? De la recompensa de vivir en sabiduría y de ser generosos, de eso va a hablar. ¿Por qué? Porque en el contexto de Eclesiastés, recuerden, hermanos, Israel vivía, ¿en qué, hermanos? En un egoísmo. Así vivía Israel. Israel tenía prosperidad material, quería más y más, tanto que unos pasaban encima de otros. Es más, Salomón, hermano, obtuvo todo lo que quiso y no encontró satisfacciones. Por eso que Salomón lo dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no será saciado de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará frutos. También esto es vanidad, eso ya lo dejó claro. Entonces, en ese contexto va a hablar Salomón estos versos. ¿En qué? En que Israel vivía en el egoísmo. Salomón va a hablar de la generosidad. Salomón va a hablar sobre la recompensa de mostrar piedad. Salomón va a hablar de la recompensa de mostrar misericordia. Salomón va a hablar de la recompensa de dar. Salomón va a hablar de la recompensa de ser generosos. Repito, ¿por qué? Porque en el contexto de Eclesiastés, Israel vivía en un egoísmo. Vivía en pasar por encima de los demás unos con otros. Vivían enfocados en lo pasajero sin tomar en cuenta a Dios. Ahora pregunta, ¿dar qué? ¿Dar qué? Bueno, lo que Dios te ha dado. ¿Qué Dios te ha dado, hermano? En estos últimos viernes, ¿qué te ha dado? Un mensaje. ¿Cierto? Bueno, da el mensaje. ¿Qué Dios te ha dado en estos últimos meses? Un mensaje positivo de Eclesiastés. Bueno, da ese mensaje. ¿Qué Dios te ha dado? Su palabra. Bueno, comparte su palabra. ¿Qué Dios te ha dado? Misericordia. Bueno, da misericordia. Ya que todo traerá recompensa. Ahora, como Salomón, hermano, en estos versos va a hablar que la generosidad trae recompensa, nos pone 3 ejemplos en estos 8 versículos. 3 ejemplos en estos 8 versículos. Número 1, el marítimo. Número 2, la naturaleza. Y número 3, la agricultura. 3 ejemplos. Recuerde, Salomón va a hablar sobre la generosidad en el contexto del egoísmo en que vivía Israel. Eso ya quedó claro. Que Israel estaba enfocado en lo material y se habían olvidado de Dios. Es más, Salomón lo dijo, ¿verdad? Que le había entregado su corazón a las cosas pasajeras. Y encontró que era vanidad. Salomón va a hablar sobre la generosidad en el contexto del egoísmo en que vivía Israel. Salomón va a hablar sobre la generosidad en el contexto de cómo Israel gozaba prosperidad. Salomón va a hablar sobre la generosidad en el contexto de que unos pasaban encima por otros. Y en el contexto, fíjese bien, de que nada nos vamos a llevar. ¿Verdad, hermanos? Nada nos vamos a llevar, tenemos una vida corta y la muerte es segura. En ese contexto va a hablar. Por lo tanto, Salomón, hermano, en estos versos nos pone 3 ejemplos. Número 1, repito, el marítimo. Número 2, la naturaleza. Y número 3, la agricultura. Primer ejemplo, el marítimo. Verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra.
La traducción lenguaje actual dice, dale de comer al hambriento y un día serás, ¿qué, hermano? Recompensado. Comparte lo que tienes con 7 y hasta 8 amigos, porque no sabes si mañana el país estará en problemas. Repito, ¿en qué contexto lo está diciendo Salomón esto, hermanos? En el contexto de que el pueblo vivía en prosperidad y habían caído en avaricia, en el contexto de que este pueblo vivía en el egoísmo, en el contexto de que Israel quería más, y Dios le daba y no mostraba misericordia. Recordemos, hermanos, que la época de Salomón fue una de las épocas más prósperas materialmente. Y a veces la prosperidad, hermanos, si no la sabemos manejar nosotros, nos puede hacer daño. Nos puede hacer daño. Entonces, ¿qué dice Salomón? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún 8. Repito, Salomón lo dice en el contexto de que Israel, hermano, solamente estaba enfocado por las cosas pasajeras y pasaban unos por encima de otros. Salomón dice en el contexto de que este pueblo pensaba en solo tener y no ver al necesitado. Salomón lo dice en el contexto de primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Qué le dice Salomón? Muestra piedad, muestra misericordia, extiende tu mano. Nada te vas a llevar, la muerte es segura. Dios te da para que des, sé generoso. Y el ejemplo que pone Salomón, hermano, es el de la marítima, el de un pescador. Ahora, sobre este texto, hermano, hay dos escuelas. Número uno, unos dicen que Salomón habla de hacer negocios y se preparen para tiempos turbulentos, mas sin embargo Israel vivía en prosperidad. La segunda escuela, que es la que pienso que es la más pegada al contexto, es la que yo comparto, es de que Salomón está hablando sobre la generosidad, ya que, número uno, Israel estaba bendecido materialmente. Número dos, Israel vivía en un estado de egoísmo e injusticia. Por lo tanto, Salomón les dice, sé generoso, ya que nada te vas a llevar y la muerte es segura. Es decir, ¿cuál es la idea principal de Salomón en este proverbio? Porque son proverbios. La idea es, haz algo con lo que tienes. Haz algo con lo que tienes, haz algo con lo que Dios te ha dado. Haz algo, ya que lo que tienes, mire bien, después de que llega la vejez, ¿de qué va a hablar después Salomón, hermano? ¿De qué? De la vejez. Haz algo con lo que tienes, ya que después de que llega la vejez, no te lo vas a poder llevar. ¿Sí me explico, hermanos? Repito, ¿cuál es la idea de Salomón en este proverbio? Haz algo con lo que tienes. ¿Qué tienes, hermano? Tienes vida. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? Invierte tu vida en Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga la vejez, que es el tema siguiente, ya no podrá servirle como ahora que tiene los recursos físicos. Hermano, si Dios nos permite llegar a viejos, que no nos falta mucho a algunos, no vamos a tener las mismas fuerzas para poder servirle como ahora lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la idea del texto? Haz algo con lo que tienes. ¿Qué tienes? Vida. Invierte tu vida en Dios. Ahora puedes caminar, ahora puedes ver, ahora puedes invertir tu vida en Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18, nuestro Señor Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo que cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, hablando de su muerte. Es decir, ahora que tienes fuerzas, invierte tu vida en Dios. Pregunta, hermano, ¿qué te ha dado Dios?
¿Qué te ha dado Dios según los contextos que vamos a abordar el domingo, donde habla de la vejez? Te ha dado pies. Bueno, predica el evangelio. Te ha dado manos. Bueno, sírvele. Te ha dado boca. Bueno, bendice. Que de tu boca salgan palabras edificantes. Salomón está diciendo: usa lo que Dios te ha dado con cordura. Deja el egoísmo. Deja de enfocarte solo en lo material y sé diligente con lo que Dios te ha dado. Camina en sabiduría. Salomón está diciendo: toma todo lo que Dios te ha dado y úsalo para servirle, tu tiempo, tu talento, tus dones. Ponlos en acción. Inviértelos en la obra de Dios. Inviértelos en lo que Dios te ha concedido hacer, donde Dios te puso. Es decir, usa tu tiempo en lo que Dios te ha dado, ya que nunca será desperdiciado en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la vejez viene. Hermano, la vejez viene. Y ya está muy cerca para algunos. ¿Verdad, hermanos? Cuando se levanta uno en la mañana. ¿Qué viene, hermanos? ¿Qué viene? La vejez. La vejez viene, hermano. Hagas lo que hagas. Te quites lo que te quites. Te pongas lo que te pongas. La vejez viene. Te estires la cara, te pongas botox, trate de esconder la vejez con filtros en Facebook. La vejez viene. Te pongas ojos azules, ojos verdes, te quites las arrugas, use las mejores cremas. La vejez viene. Te quite las llantas de Facebook. La vejez, hermano, no importa lo que tú y yo hagamos, la vejez viene. Por lo tanto, echa tu pan sobre las aguas. Es decir, sé generoso, ya que nada te vas a llevar, la vida es corta y la muerte es segura. Hermano, haga lo que hagas. Te quita lo que te quites, te ponga lo que te pongas. Te pongas 10, 20 filtros en Facebook, no importa. La vejez viene a tu vida. Y eso es lo que está diciendo Salomón. La vejez avecina. No te das cuenta cada mañana cómo te levantas, hermano. Recordemos en qué contexto lo está diciendo Salomón. En el contexto de que Israel vivía en egoísmo. Y dice Salomón: bueno, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te da? Sé generoso, ya que la vejez está muy cerca. Y cuando Salomón lo dice, hermano, él ya está anciano. Él ya está anciano. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón? Está diciendo: haz algo con lo que tienes. Haz algo con lo que Dios te ha dado. Ponte en acción. Pastor, pero esta persona no quiere nada con Dios. No importa. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Sigue orando. Hermano, Salomón habla a Israel y le dice que tiene que salir del egoísmo en que vivía Israel. Dice: porque después de muchos días, dice el texto, porque después de muchos días, ¿qué? Lo hallarás. Es decir, todo a su tiempo. No te canses nada más. Sí, ya lo vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, y cuando la palabra dice todo tiene su tiempo, nos dice que el dueño del tiempo es Dios. Es decir, aunque Dios no se rige en el tiempo, ya que Él es soberano, Dios bajo soberanía a su tiempo hace las cosas. Verso 2, ¿estamos ahí? Dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si una vez que Salomón llama a este pueblo a la generosidad y a salir del egoísmo, o a dejar el egoísmo, ahora nos dice: no te canses, hazlo, sigue.
que dice Salomón, reparte a 7 y a un 8. La expresión 7 y un 8 es un hebraísmo que quiere decir, no te canses de hacer el bien. No digas, ya hice mucho. No pares, sigue adelante, persevera. Repito, hermano, Salomón lo dice en el contexto del egoísmo, en el contexto de que Israel solo quería más. Salomón dice, mira la necesidad de lo que Dios te ha dado. No solamente da 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7, da 8. No te canses de dar. Hermano, ¿cuál era el pecado que había caído en este pueblo? La avaricia. El enfoque en los pasajeros, el obtener a costa de todo. Este pueblo se le había olvidado, hermano, que nada de lo que había amontonado se lo iban a llevar. Y ahora Salomón le dice, sé generoso. Y le dice, reparte a 7 y a un 8. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, sed generoso ahora. Porque uno no sabe las calamidades que uno puede enfrentar en esta vida. Había una persona, hermano, que sufrió un accidente y decía, ¿por qué no di mi tiempo cuando tenía salud? ¿Por qué no di mi tiempo cuando podía yo caminar? ¿Por qué ahora que me llegó esta calamidad quiero dar? Quiero servir. ¿Pero por qué tiene que pasar eso, hermano? A ver. Y no precisamente estamos hablando de dar cosas materiales, sino de dar el mensaje, dar una palabra de aliento. Segundo ejemplo, la naturaleza, verso 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Sí puede captar estos proverbios, hermano? ¿Qué ejemplo nos pone Salomón cuando aquí nos habla de la naturaleza? Número 1, el viento. Número 2, la lluvia. Y número 3, la forma como un bebé va creciendo dentro del vientre. ¿Qué está diciendo Salomón? Salomón está diciendo que Dios no es pasivo. Está diciendo que Dios interviene en todo, que Dios está obrando, que Dios es el que manda la lluvia para que la gente pueda subsistir, pero que también Dios manda juicios y permite pruebas. Es decir, en estos versos también hay dos posturas en las que nosotros podemos indagar. Número 1, hay calamidades que vienen a este mundo donde Dios usa la naturaleza, por lo tanto aprovecha el tiempo que Dios te ha dado para hacer su obra. Y la segunda postura es, número 2, Dios nos da por medio de la lluvia para que podamos tener, subsistir y así poder dar, ayudar, ser generoso. Dice el verso 3, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, ahí quedará. Es decir, Dios manda lluvia, Dios manda el viento, el árbol cae y ahí se queda. Es decir, Dios da y el pueblo de Israel como un árbol que se cayó y ahí queda. No hace nada, no da el mensaje, no da misericordia, no da su palabra. Yo no sé si esto nos pasa a nosotros de repente, hermano. O no sé si estamos muy lejos de esto nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Verso 4.
Mira lo que dice: el que al viento observa no sembrará. Y el que, ¿qué, hermanos? El que mira a las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y si Salomón al poner el ejemplo estos versos, la lluvia, el viento y la forma como un bebé crece dentro del vientre de una madre, Salomón está diciendo, haz algo, haz algo. Dice, no te quedes mirando que viene la tormenta, ponte en acción, haz algo, haz la obra de Dios. Porque aunque no veas nada, así como cuando un bebé crece en el vientre y no sabes cómo crece, aunque no veas nada, haz algo, ya que Dios está obrando. Mire lo que dice, hermano. Porque así decimos a veces, ¿verdad? Va a llover, no, mejor me duermo. ¿Entiende el proverbio, verdad, hermanos? Es mal tiempo. Lo que iba a hacer mejor lo dejo para mañana. ¿Qué dice Salomón? Ponte en acción. Ya que la forma como Dios obra, nosotros no sabemos cómo lo hace y cuándo lo hace. Todo es bajo su soberanía. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, hablando de la salvación, dice, yo sembré y Apolo regó. Pero ¿quién da la salvación, hermano? ¿Qué está diciendo Salomón? Haz algo. Pablo dice, yo sembré y Apolo regó. Lo que está diciendo es que él puso sus dones que Dios le había dado como un buen plantador de iglesias en acción. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si lo que está diciendo es que él no sabe cómo Dios obra. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace, lo hace como Él quiere, a la hora que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Y si Él quiere, nosotros nada más tenemos que hacer algo. Es lo único. Sin embargo, hermano, Pablo nos dijo, va a llover, mejor mañana. Entendiendo la analogía o el proverbio que está dando Salomón aquí. Verso 6, el tercer ejemplo, el del agricultor. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano. Mira lo que dice, no dejes de reposar tu mano, no dejes reposar tu mano y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Si una vez que Salomón, hermano, sigue en lo que ha venido hablando, que sé diligente, aprovecha el tiempo, da lo que Dios te ha dado, cuando hoy. El ejemplo de mañana y tarde habla de aprovechar las oportunidades, hermano, que el Señor nos da para hacer la obra del Señor. Mañana y tarde habla de eso, oportunidades. Oportunidades. Tú y yo podemos hacer la obra del Señor en nuestro trabajo. Tú y yo podemos hacer la obra del Señor en casa. Tú y yo podemos hacer la obra del Señor donde quiera que andemos. Si Salomón habla de oportunidades que Dios nos da para hacer su obra, tenemos que entender que por lo que hagamos no es que estamos ganando el cielo, no, hermano. La salvación se efectuó en Cristo. Entonces, ¿qué nos ha dicho Salomón, hermanos? Salomón nos ha dicho, deja la necedad. Salomón nos ha dicho, deja de pasar por encima uno del otro. Salomón nos ha dicho, deja el egoísmo. Salomón nos ha dicho, sé sabio en cómo conducirte. Salomón nos ha dicho, sé sabio con lo que Dios te da.
Salomón nos ha dicho, aprovechemos las oportunidades de servirle, ya que pueden venir calamidades. Y Salomón nos ha dicho que vivamos para Dios, ya que en los versos siguientes, Salomón, hermano, nos va a hablar cuando las fuerzas se pierden. Nos comienza a hablar del verso 9 en adelante del capítulo 11 y del verso 1 al 14 del capítulo 12, nos va a hablar de la vejez. Así de que aprovecha el tiempo. ¿Qué Dios te ha dado que tú puedes dar? Tus dones, tu talento. Una palabra de aliento, un mensaje. Ver por el necesitado. Hermano, yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué no conocí a Cristo cuando yo era joven? ¿Por qué no conocí a Cristo antes? Sin embargo, esa misma gente que dice eso, el tiempo que tienen no lo aprovechan. No lo aprovechan. No sé si usted ha escuchado gente que dice, ¿por qué no conocí al Señor antes? Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? El apóstol Pedro, hermano, nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, y empieza a dar una lista. Amén. Ahora, en el verso 7 y 8, hermanos, Salomón comienza a hablar de la vejez. Es decir, como quien dice, ahorita que tienes fuerzas, echa tu pan sobre las aguas, haz algo. No te canses. ¿Por qué? Porque en el verso 7 y 8 del capítulo 11, Salomón comienza a hablar de la vejez. En el verso 7 y 8 del capítulo 11, Salomón comienza a hablar de la vejez. Verso 7. Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Mira lo que dice. Ya Salomón aquí empieza a hablar, hermano, sobre la vejez. Si de una manera poética Salomón dice, ¿sabe lo que está diciendo aquí Salomón? Está diciendo, estoy viejo ya. ¿Quién ha dicho eso? Ya estoy viejo. Y lo dicen, pero viejo los cerros, sí, pero pues cuando te levantas en la mañana no puedes ni levantarte. ¿Qué está diciendo Salomón cuando dice en el verso 7 del capítulo 11? Suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol. Salomón de una manera poética está diciendo, estoy viejo, estoy anciano, me llegaron los años. Así como amanece con una hermosa luz del día, porque qué bonito se ve, ¿verdad, hermano, cuando amanece? Así termina ese hermoso día con la noche. Así como fui joven, ahora soy viejo. Así como tenía fuerzas, ahora tengo dolores. Así como era bello de joven, ahora no lo soy. Decía un hermano, me acuerdo, decía, oye hermano, ya después de los 40 los hombres nos ponemos feos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se nos va cayendo, hermano. Una vez que Salomón dice, aprovecha el tiempo, deja el egoísmo, deja la necedad, camina en sabiduría. Echa tu pan sobre las aguas, invierte tu vida en Dios. Salomón está diciendo, suave ciertamente la luz y agradable a los ojos, y a los ojos ver el sol. Repito, de una manera poética Salomón dice, ya estoy viejo, estoy anciano, me llegaron los años, así como amanece con la hermosa luz del día, así termina ese hermoso día con la noche. Un día fui joven y ahora soy viejo.
Un día tenía fuerza y ahora tengo dolores. Sí saben, ¿verdad? Como dicen en el mundo, ¿verdad? Así como te veo, me vi. Y así como me ves, te verás. Y quizás los jóvenes, no, yo no me quiero ver como tú. Pero sí te vas a ver. Así te vas a mirar. Mira tu papá cómo está ahorita. Así te vas a ver cuando estés grande. No quiero. Así te vas a ver. Verso 8, porque aunque un hombre viva muchos años, mira lo que dice, porque aunque un hombre viva muchos años y en todos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas, está hablando de la muerte ahí, serán muchos, todo cuando viene es vanidad. Aunque vivamos 60 años, 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, no se comparan, hermano, con los días cuando estemos muertos. No se comparan. Hermano, usted puede ver en un cementerio, por ejemplo, donde hay una lápida que diga, fulano de tal nació en 1920 y murió en 1940, y sacamos las cuentas rápido, ¿verdad? Esta persona vivió 20 años. Y decimos, esta persona para el 2023 lleva ya 83 años de muerto, lleva más años muertos que lo que estuvo vivo. Yo cuando de repente saco las cuentas, ¿en qué año nació? ¿En qué año murió? ¿Cuánto tiempo lleva de muerto? Digo, lleva más tiempo muerto que lo que vivió. Pero qué bonito, hermano, y qué satisfactorio, hermano, para mí, que cuando usted vaya al cementerio, sí va, ¿verdad? Porque algunos hermanos no van, ¿verdad? Y vea la lápida del hermano Arturo Bonilla ahí. Y diga en su epitafio, ese fue un siervo inútil que trató que los años que vivió de servirle a Dios, siendo fiel al mensaje. Eso sí sería satisfactorio. Amén, hermano. Que se diga, vivió 30 años y trató de agradar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya en los versos 9 y 10 del capítulo 11, y en los versos 1 al 14 del capítulo 12, que es el tema que vamos a abordar el domingo, si Dios nos permite, Salomón comienza a hablar, número 1, del deterioro que él ha experimentado en su cuerpo. La vejez lo alcanzó. Lo alcanzó. Número 2, la tristeza de no haber aprovechado el tiempo. Y número 3, le da un consejo a los jóvenes que lo mejor que pueden hacer es entregarles su juventud a Cristo. Y número 4, Salomón expone el fin de todo discurso. Entonces, en ese contexto va a hablar Salomón estos versos. ¿En qué? En que Israel vivía en el egoísmo. Salomón va a hablar de la generosidad. Salomón va a hablar sobre la recompensa de mostrar piedad. Salomón va a hablar de la recompensa de mostrar misericordia. Salomón va a hablar de la recompensa de dar. Salomón va a hablar de la recompensa de ser generosos. Repito, ¿por qué? Porque en el contexto de Eclesiastés, Israel vivía en un egoísmo. Vivía en pasar por encima de los demás unos con otros. Vivían enfocados en lo pasajero sin tomar en cuenta a Dios. Ahora pregunta, ¿dar qué? ¿Dar qué? Bueno, lo que Dios te ha dado. ¿Qué Dios te ha dado, hermano? En estos últimos viernes, ¿qué te ha dado? Un mensaje. ¿Cierto? Bueno, da el mensaje.
¿Qué Dios te ha dado en estos últimos meses? Un mensaje positivo de Eclesiastés. Bueno, da ese mensaje. ¿Qué Dios te ha dado? Su palabra. Bueno, comparte su palabra. ¿Qué Dios te ha dado? Misericordia. Bueno, da misericordia. Ya que todo traerá recompensa.